Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Damos la gloria al Señor Jesucristo. Bendecimos el santo nombre de nuestro Dios y Padre, el Espíritu Santo, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque nos concede hoy reunirnos para adorarlo, para alabarlo y bendecirlo. Padre, gracias por este tiempo de adoración, de alabanza y de gratitud hacia ti. Señor, que reciba nuestras alabanzas, nuestros cantos, nuestra alabanza también, Señor, personal, nuestra adoración, y también que escuches nuestras necesidades. Bendice a cada uno de los que ya están en sintonía, los que habrán de sumarse, y que hoy podamos ser edificados por tu bendita palabra. Así sea. Amén. Es un gran gusto saludarlos y bendecirlos. Gracias por estar en sintonía, por seguir edificándonos con la serie Si Dios va con nosotros, vamos bien. Hoy he titulado la predicación Dios nos acompaña en los naufragios de la vida. Y esta forma de titularlo corresponde a un pasaje de los más importantes en cuanto a las experiencias que vivió un hombre de Dios. Leeré algunas partes del texto y las iremos enseñando y predicando. El apóstol Pablo, en esta ocasión, en el texto que leeremos, estaba preso y tenía que ser juzgado en Roma, pero él estaba en Jerusalén. Y entonces tenía que realizar un largo viaje hasta Roma a través de barcos. Y llegó el momento en que lo embarcaron junto a otras personas y a otros presos para llegar a su destino. El viaje sería lleno de dificultades, de peligros y aflicciones. Pero Pablo lo pudo saber, el Señor se lo reveló, que aunque hubiese todo tipo de dificultades y problemas, el Señor le dijo que llegaría a su destino, llegaría a Roma. Pablo era un hombre de Dios, era un hombre que se mantenía en comunión con el Señor y oía la voz del Espíritu Santo. Y por eso es que vamos a ver en el texto que él en un momento dado expresa una de las verdades más brillantes, más reveladoras que encontramos en las Sagradas Escrituras. Cuando él se refiere a su Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Una frase muy importante. Así que veamos en primer lugar cómo el Dios de quien somos y servimos nos acompaña y nos advierte. Es lo que encontramos en el apóstol Pablo en este viaje que se encuentra descrito en todo el capítulo 27 del libro de los Hechos. Veamos ahora básicamente el primer versículo que vamos a explicar y que corresponde a esta verdad. El Dios de quien somos, ya es una aplicación, eso lo dijo Pablo, pero es una aplicación porque los creyentes podemos decir lo mismo.
el Dios de quien somos y servimos, nos acompaña y nos advierte. Nos acompaña en las situaciones difíciles que vamos a ver acá, así como le acompañó el apóstol Pablo, nos acompaña a nosotros. Oiga lo que dice el texto de Hechos 27:10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: les dijo, señores, está hablando Pablo, después de haber navegado ya unos cuantos días, después de haber llegado a un puerto y de haber sentido el viento contrario, el apóstol Pablo se pone en pie con la autoridad de un siervo de Dios y dice: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Y esta traducción coloca 2 puntos ahí y menciona a continuación esos problemas, esas dificultades. Naufragio, número 1, naufragio. Pérdida de la carga, 2. Y número 3, y también riesgo para nuestras vidas. Aunque el texto no dice claramente que fue un ángel, que fue el Espíritu Santo, que fue Dios de alguna manera que le habló, era un hombre que podía discernir, que podía ver con ojos espirituales y podía oír las advertencias del Señor de alguna manera, podía verlas. Y por eso les dijo: esto nos puede acontecer. Ahora, el apóstol Pablo no tenía miedo, no tenía temor, porque sabía que del Dios a quien él le pertenecía y a quien él le servía, él lo acompañaba y siempre le mostraba su voluntad, le mostraba el camino y aún le mostraba cuántas dificultades iba a padecer. Recordemos aquel texto también en el libro de los Hechos donde él dice: sé que debo de regresar a Jerusalén. Y el Espíritu Santo continuamente me dice que lo que me espera son tribulaciones, pero no dejaré de ir porque es la voluntad del Señor. Aplicación para usted y para mí. Si pertenecemos a ese Dios todopoderoso, si somos de Él, y de hecho Él nos compró con su preciosa sangre y ahora le somos su propiedad, por cuanto hemos creído le pertenecemos. Y si a Él servimos, podemos conocer en buena medida lo que Él va a permitir. Y aunque no lo sepamos a veces claramente, podemos tener una intuición del Espíritu y saber que algo puede pasar, pero el Señor va a estar con nosotros siempre. Al apóstol Pablo no le hicieron caso cuando él se levantó. Obviamente ahí iba un capitán encargado de todo. Había gente que tenía mucha experiencia en la navegación. Y cuando los otros dijeron: no, aquí es muy peligroso, mejor continuemos. Es más seguro avanzar, aunque... Y ahorita está un poco tranquilo el viento. No le hicieron caso a Pablo, sino a los hombres de la experiencia humana. Vemos también que a continuación comienza a suceder lo que Pablo había anunciado. Aparece la tempestad. La tempestad se forma por un viento fuerte, levanta las olas, mueve las embarcaciones y ahí pues puede haber lluvia también y ocurre la tempestad. A los pocos días de haber zarpado vino esa gran tempestad. Le llamaban el viento huracanado. Hechos 27, 14, 15 dice en la NBI: poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado, aquí ya está traducido del griego al español, nordeste, Euroclidón se le llamaba en griego, pero lo que quiere decir es nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. En otra palabra, la tempestad, ese viento huracanado, los comenzó a arrastrar. Eso comenzó a provocar miedo y temor en los pasajeros. Iban pasajeros de toda clase, incluidos los presos que tenían que ir a Roma, y por supuesto el apóstol Pablo. Y comenzaron entonces a atemorizarse, pero Pablo no.
Pablo no tenía miedo, porque él sabía que su Dios, de quien era y a quien servía, lo acompañaba siempre. Él estaba con él. Y él dice, aunque ahorita tengamos tempestad, el Señor va conmigo. Hermanos, aunque estemos pasando tempestades de la vida, haciendo ya una aplicación, distintas tempestades, vientos contrarios que se nos han levantado en las distintas áreas de nuestra vida, en nuestra propia vida personal, no temamos al Dios, el Dios quien somos y a quien servimos. No nos abandonará, no nos dejará. La pérdida de la carga comienza a suceder tal y como el apóstol Pablo lo dijo en el versículo 10. Tendremos los siguientes problemas: naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Veamos qué pasó cuando arreció la tempestad, se complicó, fue más fuerte el viento huracanado y entonces perdieron el total control de la embarcación. Hechos 27:18. En esta traducción dice así: al día siguiente, la tempestad era todavía fuerte, así que comenzaron a arrojar al mar la carga del barco. Pablo, en otras palabras, profetizó lo que iba a pasar. En parte hablamos y en parte profetizamos. Eso puede suceder aún sin conciencia clara, porque al final Dios es que inclina el corazón de los que hablamos, de los que somos hijos de Dios. Pero él sí lo dijo de manera muy clara. El Señor se lo mostró. Algunos comentaristas dicen que fue la inteligencia, la capacidad que le hizo ver eso a Pablo, pero en esa línea de comentarios no estoy muy de acuerdo, porque uno puede ser muy inteligente, pero el apóstol Pablo no era el experimentado en conducir naves, no conocía ni viajaba constantemente, aunque sí viajó dirigiendo tripulaciones, no era el capitán, no era el que miraba el asunto de las velas y también en el caso de los remos, nada. Realmente fue el Espíritu de Dios quien se lo mostró. Entonces, la pérdida de la carga. Puede suceder incluso alguna pérdida de algún tipo, mis queridos hermanos. Apliquémoslo a nuestra vida porque ese es el propósito de la palabra. Yo le puedo contar a usted lo que pasa aquí. Incluso puede hacer un estudio exhaustivo y profundizar en el griego. A veces es muy provechoso, a veces no tanto. Pero si no lo aplicamos a nuestra vida, esa verdad espiritual no nos ayuda, no tendremos herramientas de cómo enfrentar los viajes de la vida y cómo enfrentar los naufragios de la vida y cómo enfrentar las tempestades de la vida y cómo enfrentar también las pérdidas que a veces sufrimos, pérdidas de algún tipo. Luego vamos a ver que comienza cabalmente la etapa donde ya hay un riesgo y peligro para la vida de los 276 tripulantes de esta embarcación. Para ese tiempo era una gran embarcación, mi querido hermano. Y por supuesto era bastante rudimentaria comparada con una embarcación o con un barco moderno de hoy. Veamos qué aconteció entonces. En Hechos 27:20, en esta traducción dice: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, había nubes, o más bien dicho, sí, estaban totalmente nubes negras, todo estaba cubierto por esa tempestad, por esa lluvia. Entonces dice, la tempestad seguía arreciando. Oiga lo que dice el que está escribiendo: perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Están a punto de naufragar, como lo dice el apóstol Pablo, como lo anunció ahí. Mis queridos hermanos, el problema fue tan serio que perdieron la esperanza de salir con vida. Pero cuando recordamos que Dios es quien nos acompaña, aún en el valle de sombra de muerte, con la figura, pero también con la verdad del pastor, el que nos cuida, nos guía y nos alimenta, el poimen en griego, sabemos que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos
temeré alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y si es peligro de muerte, hay otra promesa que sigue: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos, y el Señor nos librará. Entonces veamos lo que aconteció de manera más específica en los versículos 21 al 26 en la Nueva Traducción Viviente. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tribulación y le dijo: esto es extraordinario. Pablo, de prisionero a sugerir, ahora es quien toma la autoridad, porque tenía autoridad espiritual, pero toma la autoridad para hablarle a la tripulación, a los pasajeros, a los remeros, a los navegantes, a todos, y les dice, bueno, el texto está relatando: nadie había comido en mucho tiempo por todos esos días de tempestad. Finalmente Pablo reunió la tripulación, comenzando con ellos, y le dijo: señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. En Chapín le hubiera dicho Pablo: se los dije. Así se hubieran evitado todos estos daños que yo les anticipé. Podríamos agregarlo, aunque no está en el texto, porque es lo que él había anunciado. Y pérdidas. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida. ¡Qué palabra tan consoladora, tan certera! ¿Con qué autoridad Pablo les dice: ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá? Es decir, tendremos un naufragio. Naufragio es que zozobre, se quiebre, se rompa, se hunda el barco. Eso significa naufragar. Quedarse sin el barco como el vehículo de movilización, por lo que he expresado. Él les dice, el Señor me lo ha revelado, podríamos decir, aunque no lo dice el texto. El Señor me lo ha dicho, el Espíritu Santo me ha dicho que ninguno de ustedes, nosotros, morirá. Solamente perderemos el barco, se hundirá. Y luego lo dice, ¿por qué? Aquí sí ya dice quién fue quien se lo reveló. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. La otra traducción dice: de quien soy y a quien sirvo. Igualmente, las dos frases son muy potentes, se escuchan muy poderosas en cualquiera de las dos traducciones. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, de quien soy y a quien sirvo. O sea, eso es algo maravilloso, de quien soy. Él es mi Dios y yo soy su siervo. Yo soy su hijo, yo soy su pueblo. Él es del Señor. Y el ángel de ese Dios todopoderoso me dijo, estuvo a mi lado el ángel, y dijo: Pablo, no temas. Leyendo y profundizando un poquitito este texto, no es que Pablo tuviera miedo y estuviera temblando, sino le estaba diciendo: Pablo, sigue tranquilo porque ciertamente serás juzgado ante el César. En otras palabras, vas a llegar a tu destino, porque yo te dije que tenías que ser testigo allá en Roma. Nada ni nadie lo va a impedir, ni el naufragio que van a tener, ni la pérdida de la carga, la pérdida también de las provisiones que llevaban, ni cualquier otro problema. Nada de eso va a impedir. Llegarás. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Mis queridos hermanos, ahí le está diciendo: Dios te ha dado el don, el regalo, de que por tu causa, porque tú eres hijo de Dios, porque tú eres el que sirve al Señor, porque tú le perteneces a Dios, por ti Dios ha tenido misericordia de todos los otros y ninguno de ellos va a morir.
Yo quiero, porque tú debes de ser salvo para cumplir la misión a la cual yo te he enviado. Entonces, todos se te han concedido. En otras palabras, Él se convierte en la autoridad. Él se convierte en el capitán del barco. Se convierte aquel que dirige de prisionero a capitán, al comandante del barco. Eso es lo que produce la autoridad espiritual y el conocer al Dios de quien somos y a quien servimos. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, porque me lo ha dicho un ángel, sucederá tal como Él lo dijo. Pero, les reitero, seremos náufragos en una isla. Seremos náufragos en una isla. Aquí vemos la intervención de un ángel. Y vemos cómo el Señor usa a sus ángeles para servirnos, para ministrarnos, para ayudarnos como mensajeros. Pues a sus ángeles mandar cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, recitando algo del Salmo 91, esa parte que se refiere a los ángeles. Pues a sus ángeles enviará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo repito porque es una palabra poderosa. Los ángeles del Señor están con nosotros, aunque no lo veamos. Aunque vayamos a un naufragio de cualquier tipo, financiero, familiar, tristemente, de enfermedad, o algo que el Señor permita, o una limitación en nuestra vida, no importa que el naufragio venga, sus ángeles van con nosotros, pero la misma presencia del Señor va con nosotros. Así que animémonos, y anímense ustedes, por favor, hermanos, animémonos, pues creemos que la promesa del Señor, así como se cumplió con Pablo, que hasta que cumplió su misión en la vida, se fue con el Señor, así lo hará con nosotros por gracia y por misericordia. Vemos entonces estos textos. Explicando un poquitito más. Cuando él explica esto y se da cuenta que muchos de los tripulantes y también los pasajeros todavía seguían con mucho temor, volvió a tomar la palabra. Otra vez es el que está dirigiendo la embarcación realmente. En el versículo 38, entonces ya Pablo, como ya hacía mucho tiempo que no comían, no porque no hubiera comida, sino porque no querían comer, puesto en pie en medio de ellos, dijo, ahora Pablo tomó su lugar, ¿verdad? Como el más sabio, como el que conocía la voluntad de Dios, el que era responsable de tomar la dirección en esa situación desastrosa. Cuando él les habló la primera vez, sabía lo que decía, tenía razón, y ahora, aunque ya habían padecido y padecerían las consecuencias que él señaló, pues ahora todos lo saben y ahora él tiene la autoridad para hablar y los otros la sujeción para escuchar. Como habíamos leído, ¿verdad? Lo habría sido conveniente que me hicieran caso, pero no hicieron, así que esto es lo que va a pasar. Los que somos del Señor y le servimos, recibimos promesas de protección. Hemos dicho en otras ocasiones que se encuentra cientos de veces la frase no temas. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, igualmente abunda la frase para su pueblo, para sus hijos, para los discípulos, en el caso del Nuevo Testamento, no teman, no temas, no temáis. ¿Por qué? Porque el Señor está al control del timón del barco. Él es el capitán, Él es el que va dirigiendo nuestra vida. Él es el capitán del barco de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra salud. En Él confiamos, Él nos sostiene, en Él nos movemos, en Cristo Jesús. Entonces, recibamos esas promesas de protección como lo hizo con el apóstol Pablo. Vemos entonces que Pablo anima a todos a que confíen en lo que el ángel ha dicho y pasa a realizar
una acción para que les dé confianza a ellos. Hechos 27, 34 al 37. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos. Y dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Todos se animaron, versículo 36, y también comieron. Claro, empezaron ya a razonar diciendo, bueno, este hombre, hablo de los que no conocían al Señor, nos advirtió que no partiéramos de buenos puertos y siguiéramos porque iba a haber problemas de naufragio, pérdida de la carga y peligros de muerte para todos. Ya se cumplió. Nos dijo la razón. Y si este hombre no tiene miedo y está comiendo, entonces vamos a confiar en lo que le ha dicho su Dios, el Dios verdadero, y ellos comieron también. En el barco había 276 personas, como había mencionado, y lo dice el versículo 37. Así que, verdad número 3, el Dios de quien somos y a quien servimos nos libra de peligros de muerte. Nos libra de los naufragios de la vida, nos libra de las pérdidas que pueden ocurrir en nuestra vida, pero también vamos a ver que al apóstol Pablo, y eso es un ejemplo para nuestra vida también, que lo siguió librando de otros peligros que atentaban contra su vida. En el versículo 41 del capítulo 27 se describe propiamente el naufragio. Dice así, pero hablando del barco, pero fue a dar en un banco de arena, un promontorio de arena, que aunque no se miraba por el agua, pero estaba muy levantado, dice, donde el barco encalló, topó y ahí se quedó. La parte delantera, que se le llama proa, la proa, quedó atascada en la arena, sin poder moverse, mientras la parte de atrás, que se llama popa, así se le llama, comenzó a hacerse pedazos por la fuerza de las olas, naufragio. Ante esa situación, como ya estaban cerca de una isla, ahí fueron a dar por la tormenta, ahí encallaron, ahí naufragaron, y comenzó a deshacerse el barco en la parte de atrás. Los soldados romanos, muy diligentes con las instrucciones, pensaron inmediatamente en que los presos iban a escapar. Y entonces dijeron al capitán que mataran a todos los presos. Era la ley romana, muy estricta, que los obligaba a hacer eso. No es que fueran tan inhumanos los soldados, ellos al final estaban viendo por su propia vida. ¿Por qué? Porque cada uno era responsable de un preso o de cierta cantidad de presos, y si ellos escapaban, ellos pagaban con su propia vida, si los presos escapaban. Ahora sí se ve un poco cruel el hecho de que querían incluso matar a Pablo, no importando que él los había dirigido, él los había animado, él los había consolado y fortalecido, y querían matarlo. Pero Dios, que va con él, el Dios de quien es y a quien sirve, hace que el hombre que tiene la máxima autoridad de la embarcación tome otra decisión, y entonces Dios salva a Pablo de la muerte de parte de los soldados romanos. Ya había salvado a todos de la tempestad, y había, a pesar de que había pérdida de provisiones que lanzaron al mar, los salvó del naufragio, los estaba salvando del naufragio. Ahora vemos cómo Dios los salva de la intención de muerte de parte de los soldados romanos. Leámoslo. En Hechos 27, 42, 44 dice, los soldados quisieron matar a los presos para no dejarlos escapar nadando, pero el capitán
de los soldados que quería salvar a Pablo no dejó que lo hicieran, sino que ordenó que quienes supieran nadar se echaran al agua. Primero los soldados romanos, porque estaban entrenados para esto, los que navegaban y los que tenían aparte de las fuerzas del ejército del Imperio Romano, las fuerzas navales diríamos ahora, ellos nadaban perfectamente. Y los otros que pudieran nadar porque habían aprendido. Entonces él dice lo siguiente: pero el capitán de los soldados quería salvar a Pablo, no dejó que lo hicieran, sino que ordenó que quienes supieran nadar se echaran al agua, primero para llegar a tierra, porque él calculó perfectamente que nadando podían llegar y salvarse. Y que los demás que no sabían nadar, porque siempre hay algunos que no saben nadar, o no nadamos, o nadamos poco, pero no aguantamos mucho, y que los demás siguieran sobre las tablas o pedazos del barco. Así llegamos todos salvos a tierra. Y así fue. Cuando estaban en tierra, pues se cumplió la palabra del Señor. Los libró del naufragio, del peligro de la muerte a Pablo, de los soldados romanos, y llegaron a tierra, a una isla. Pero seguían los peligros de muerte. Y Dios salva a Pablo nuevamente del veneno mortal. Hay venenos que, si es veneno, pues es dañino, pero hay unos que son mortales, mortíferos, unos más que otros. De una serpiente que conocían muy bien los nativos de la isla. Hechos 28, 4, 6 dice: al ver los nativos la víbora colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: este hombre debe ser un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo se sacudió la víbora en el fuego y sin duda se ha de haber quemado la víbora y no le pasó nada. Todos estaban esperando que se hinchara o que de un momento a otro cayera muerto. Pero después de mucho esperar, cuando vieron que Pablo nada le pasaba, cambiaron de idea y comenzaron a decir que Pablo era un dios, un milagro sobrenatural, ¿verdad? Obviamente, de Dios, del Dios Todopoderoso, de quien era Pablo y a quien le servía. Entonces Pablo, en la mente de los nativos, pasó de ser un asesino, que según ellos la justicia divina no le iba a dejar escapar, a ser un Dios. Cuando un hombre de Dios está en medio de situaciones difíciles y cree en el Señor y afirma las promesas, oye la voz del Espíritu Santo y habla y es dirigido por él, la autoridad se la gana. Claro que ellos, como eran paganos, lo único que pudieron pensar: este es un Dios, porque si este no se murió, es inmortal, ¿verdad? Entonces, vemos esa extraordinaria bendición. Así que, mis queridos hermanos, como titulamos la predicación, Dios nos acompaña en los naufragios de la vida. Y podríamos extendernos: Dios nos acompaña en las pérdidas de la vida. Dios nos acompaña en los peligros de la vida, peligros de muerte, peligros de mordedura de serpientes, peligros de toda clase, peligros del día, peligros en la noche, tal y como dice el Salmo 91. El Salmo 91 es maravilloso: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarás. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarán cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedras. Sobre el león y el aspe pisarás, oirás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Lo libraré,
los haré larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la experiencia que vive el apóstol Pablo y la que nosotros debemos de vivir. Él nos libró a Pablo de la tempestad, del naufragio, del peligro de muerte, de los soldados, del veneno mortal. Así que Él lo va a hacer con nosotros. Pero déjeme expresar esto. Si la misión de nuestra vida no ha terminado, nos liberará ese Dios todopoderoso de toda clase de naufragio, peligros, de muerte y demás. Nada ni nadie podrá hacernos daño. Cuando llegue el día en que hayamos acabado la carrera, hayamos guardado la fe y por lo demás lo que esperamos es la corona de vida y hayamos terminado la misión de la vida, entonces de cualquier forma nos llevará de enfermedad natural, muerte natural o como Él quiera y haya planeado para cada uno. De todas maneras, hay un texto que dice que el cristiano, en el caso de Pedro es el contexto, con esa muerte iba a glorificar a Dios. Cuando morimos, glorificamos a Dios con el tipo de muerte. Pero mientras tanto no moriremos, no tema, no tengamos miedo, no tengamos temor. Mientras no lleguemos a nuestro destino final, mientras no lleguemos hasta hacer lo último, el Señor estará con nosotros y nos librará de esos naufragios que hemos mencionado. Si somos de Cristo, pertenecemos al Dios Todopoderoso. Le servimos al Señor, entonces Él nos acompaña y estará con nosotros en los distintos problemas, dificultades, tipos de peligros, de muerte, como hemos visto hoy claramente. Y donde estemos, como Pablo, demos testimonio y reconocerán que el Señor está con nosotros y otros serán beneficiados por Pablo, por causa de Pablo. No murieron 275 personas, incluido Pablo, serían 276. El Señor salvó a Pablo y él se ganó el testimonio, se ganó la autoridad de todos aquellos estando preso y siendo un preso. En la isla, sin duda, muchos se convirtieron al final. El texto no abunda en eso, no lo dice claramente. Pero Pablo no dejaba de evangelizar ni testificar donde estuviera. Incluso cuando llega a Roma y espera el juicio y está durante algún tiempo, allí evangelizó a cada soldado romano que estaba a la par haciendo guardia. Cuando lo cambiaban le hablaba de Cristo y predicó y el evangelio se hizo notorio en todo el pretorio, en todo ese lugar donde estaba allá en Roma. Mis queridos hermanos y hermanas, benditos sean que esta palabra, que estas promesas, que este ejemplo nos sirva para seguir teniendo fe y no tener miedo. El Señor nos libra de los naufragios de la vida. Llegaremos a nuestro destino. Se cumple cabalmente lo que dice Pablo en Romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos preocupa aquellos que todavía no tienen a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador personal. Porque no pertenecen a Dios, no pertenecen al pueblo de Dios. Y tampoco les sirve. Por lo tanto, no están protegidos. Por lo tanto, no son salvos. Si murieran, no irán al cielo. Son cautivos de sus pecados. Son pecadores no perdonados. Pero si usted hoy, no siendo hijo de Dios, escucha esta palabra y quiere ser salvo, pertenecer a Dios y servirle para ser bendecido, protegido, para gozar de la salvación y para servirle al Señor, diga conmigo esta oración, repítala. Creo en ti, Jesucristo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios.
Te confieso con mis labios como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Gracias, Jesucristo, por amarme y salvarme hoy. Amén. Si ha hecho esa oración es salvo, por favor, háganoslo saber a través del WhatsApp que aparece en pantalla y le atenderemos para que usted sepa los primeros pasos de la vida cristiana. Ahora me dirijo a ustedes, todos los creyentes, los que ya son cristianos, no teman. Ustedes ya pertenecen al Dios creador del cielo y de la tierra, al Rey del universo. Ustedes le sirven a Él. No teman. Él está con ustedes. Él no los dejará. Él les acompañará en todos los viajes de su vida. Y aunque hayan naufragios y problemas y dificultades, no importa, llegarán a su destino, llegarán al punto final. Y nada lo impedirá de este mundo. No temamos. Quiero orar un momento por ustedes. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te pido por mis hermanos que están atravesando todo tipo de naufragios. Señor, se ha quebrado su economía, ha naufragado su economía. Ten misericordia, ábrele puertas. Señor, algunos han naufragado en su fe. Más bien dicho, no tienen fe y han naufragado porque tienen problemas muy serios en su matrimonio, en su familia, con sus hijos. Aquellos que están pasando por enfermedad, aquellos que tienen el contagio, Señor, de este virus maligno. Te ruego, Señor, que los proteja, los sostenga, los preserves. Y si no han terminado su misión aquí en la tierra, Señor, se levantarán, estarán sanos, quedarán bien en el nombre de Jesucristo. Señor, por favor, ten misericordia de todos aquellos que están o podemos estar pasando también todo tipo de dificultades y algunos en peligro de muerte. No importa, Señor. Y aún algunos pasando por situaciones inesperadas que atentan contra su vida humanamente, como el caso de la víbora venenosa que mordió a Pablo. Señor, pueden pasar otro tipo de situaciones, pero tú los sanas, los preservas, los guardas. Señor, así sea. Amén. Y ahora quiero decirle a todos aquellos que son miembros de la Iglesia de la Familia de Dios que oramos por ustedes. Nuestros pastores generales oran por ustedes. Yo, como soy parte también del equipo pastoral y otros pastores también, oramos por ustedes. Ustedes oren por nosotros también. Pero nosotros oramos para que Dios los bendiga, los guarde. Y quiero decirles a ustedes que no dejen de sembrar en la obra del Señor, dándole lo que a Él le pertenece. El Señor les suplirá, el Señor le multiplicará, no escaseará. Lo que ustedes necesiten, el Señor se los dará. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde, el Señor los proteja, el Señor vaya con ustedes donde quiera que estén y les dé paz, los revista de su amor, les dé de su gracia. Así sea. Si Dios lo permite, hasta la próxima semana. Bendito sea. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de